Hola, te voy a mostrar 3 imágenes y necesito que me digas cuál es la respuesta de una API, cuál es la respuesta de una API RESTful y cuál es una cheetah. A menos que seas un guía de Safari muy versado en arquitectura de software, me la juego que cometiste al menos 2 errores. Primero, la respuesta del API RESTful debería ser esta, no el JSON. Y segundo, esto no es una cheetah, es un leopardo. Como desarrolladores no es tan grave que no sepamos distinguir una cheetah de un leopardo. De hecho, como demuestran las 3 denuncias por exhibicionismo que tengo, la mayoría de las personas son incapaces de reconocer una buena cheetah cuando la ves. Pero sí resulta bastante preocupante que no sepamos qué carajo es REST, teniendo en cuenta que es un término que utilizamos constantemente. Y no ayuda mucho que la mayoría de los videos sobre el tópico sean básicamente así. Vale, chavales, hoy os explicaré qué es un API REST. Un API REST es cuando JSON y también a veces cuando Freddy, pero generalmente JSON, porque si no, es mala práctica. Perdón, no me sale gallego, no sé ni por qué lo intento. Comprad mi curso, os daré una coña. Onda Vital. A ver, muchachos, si vamos a explicar un tema técnico, seamos serios. Está todo bien con la joda, qué sé yo, pero hay que ponerle la seriedad que amerita. Exclamó el sujeto semidesnudo. Pero fuera de joda, no los culpo. La primera vez que googleé REST no entendí una mierda porque esperaba que me hablaran de JSONs y APIs y me empezaron a hablar de estilos de arquitectura, componentes, conectores y cosas que no entendía. Esto tiene que ver con que REST es una herramienta genérica para diseñar sistemas. Ni siquiera tiene necesariamente que ver con la web. Y la mayoría de los devs no se toma el trabajo de adquirir todas esas bases firmes que necesitas para entender qué carajo significa. Lo cual es bueno, porque significa que para cuando termine este video vos sí vas a tener resuelto ese gap de conocimiento que la mayoría ni siquiera sabe que tiene. Vamos a por ello. No sé por qué sigo intentando. No me sale, boludo, el gallego. Primero, para darte un poco de contexto, te la comes sin pretexto. Y segundo, Francia. Boludo, afloja un poco. Estás matando. No, pero ahora en serio, te doy un poco de contexto histórico. Hay un tipo que se llama Robert T. Fielding, que fue uno de los arquitectos de la web. El tipo estuvo en el surgimiento de todo lo que conocemos como la web y a lo largo de los años 90 participó de la creación de muchos estándares, incluyendo HTML, URI y HTTP. Básicamente todas esas cosas que más o menos sabes qué son, pero si te pregunto que me los definas específicamente te da un ataque de pánico. Como vio a la web crecer y evolucionar en primera persona, Fielding desarrolló una especie de paradigma, un framework para entender la arquitectura de la web y específicamente por qué carajo este antro de mala muerte tuvo tanto éxito. Entonces, para su disertación doctoral, Fielding dijo: che, vamos a tratar de inspeccionar qué carajo hicimos bien para que la web crezca tan sanita, porque si no sabemos qué hicimos bien, no vamos a saber cómo repetirlo y tampoco vamos a saber cuando estemos haciendo las cosas mal. Esta disertación es la fuente canónica para REST, ¿ok? Si alguien te pregunta qué hiciste para saber todo esto, no les digas que lo viste en un video del tipo ese que hace chiste de pitos y falopas, sino que lo leíste en la disertación original de Fielding. Así flexeas y quedas como un crack y no como un adicto al crack. REST, aparece REST 100 en el capítulo 5 de la disertación de Fielding, por lo cual antes de siquiera poder hablar de este estilo de arquitectura vamos a tener que definir algunos conceptos. Y yo sé que tu cerebro tiktokero está a punto de querer salir corriendo ante la idea de un glosario, pero créeme que estos son conceptos genéricos que te van a servir en tu carrera, no solamente para entender REST, sino para entender sistemas en general. Así que presta atención. 1. Sistema. En el sentido más general posible, un sistema es simplemente un conjunto de elementos interrelacionados con un fin común. Que la idea de un fin común no te confunda, no obstante, porque un sistema no necesariamente tiene que tener una mente o una intencionalidad. Cuando decimos un fin común nos referimos a que estamos hablando de un conjunto de elementos que se relacionan entre sí y que por virtud de esas relaciones idealmente consensuadas se mueven en la misma dirección, van juntos a la par. Bajo esta definición, tu cuerpo es un sistema. La disposición de los planetas en torno al Sol es un sistema, el sistema solar. Las moléculas de un gas en un ascensor son un sistema bastante hediondo y que te hace querer bajarte en el próximo piso, no tanto por el olor, sino por el hecho de que la chica esa bien parecía que estás tratando de descifrar si te guiñó el ojo o tiene un tic nervioso. Claramente estás sospechando que fuiste vos, y si haces algún gesto tenés miedo de que crea que estás tratando de desviar la culpa hacia alguien más, así que te lo fumás enterito, pero terminás bajándote prematuramente un piso antes de lo normal porque el olor es francamente insoportable, con lo cual queda bastante claro que fuiste vos, tiraste la bomba y te fuiste a la mierda. Por tirar un ejemplo, se me ocurre, podría ser cualquier otra cosa.
Pero bueno, cuando nosotros los gorditos compu hablamos de sistemas, nos referimos generalmente a sistemas de software, programitas que corren en una o más computadoras y hacen cosas con la compu. Esa es la definición que vamos a estar usando de ahora en más. En el caso de un sistema de software, los elementos pueden pertenecer a 3 clases: elfos, orcos y... No, me confundí de video. Componentes, conectores y datos. Los componentes son las cosas, los conectores son los mecanismos de comunicación entre esas cosas y los datos son las cosas que esas cosas comunican a otras cosas. Ok, no se entendió una mierda. Vamos a ver un ejemplo igual, así queda claro. Y como te quiero mucho, pero no lo suficiente para ponerme a centrar un deep por vos, le pedí a la muchachada de Hostinger que me permitiera usar su excelente herramienta Horizons para crear el ejemplo. Horizons es una herramienta que te permite crear aplicaciones web sin andar pegando mucho con los codos. Ustedes saben que yo soy muy escéptico con esta clase de herramientas, pero lo copado de Horizons es que los muchachos de Hostinger no vienen a decir que te van a quitar el trabajo, sino que simplemente se trata de una herramienta que te permite agilizar el proceso de desarrollo, rolear más rápido y sacarte de encima aspectos de tu trabajo que generalmente son repetitivos y los vas a escafoldear de todos modos. O sea, te permite iterar rápidamente sobre ideas y prototipar mucho mejor, lo cual es excelente para cuando tenés que hacer un MVP o un proyecto rápido para explorar algún nicho de mercado. Por ejemplo, yo me he dado cuenta recientemente que en el mercado hay una preocupante deficiencia de información sobre el gran Chimpanzini Bananini, así que les propongo que creemos un gran museo histórico de esta importante figura. ¡Vamos a por ello! ¿Por qué sigo intentando, boludo? Si vas directo a Horizons te vas a encontrar con esta página, pero yo quiero que vayas a Dagger Horizons. Así me bancás a mí y además, mira que te pone la banderita que corresponde. Argentina, papá. Créame un museo histórico del gran Chimpanzini Bananini. Interfaz para navegar fotos. Sus fotos, porque si le pongo fotos solo, capaz me ponen fotos de tu culo y mi choto y me recabe, ¿no? Ahí va creando el bicho, está haciendo toda su magia. Bueno, loco, te comento mientras tanto que podés utilizar mi código, que el código es, me lo habían dicho pero me lo olvidé. Y bueno, vamos a ver qué carajo está pasando porque ya terminó. Fíjate esto, podés ir a la URL del sitio y te da un dominio al toque de una. Pero yo cuando era pibe, me acuerdo que yo trataba de mandarle el localhost a mis amigos para que vean mis sitios y quedaba como un idiota. Así que para mí esto es bastante fascinante. Bienvenido al museo dedicado a la vida y la obra del legendario Chimpanzini Bananini. Simio del año, se ganó el simio del año. Fundación Bananini. Chimpanzini en su hábitat natural, es una especie de perchero. ¿Qué es esto? Es una foto, una de esas cámaras de fotos antiquísimas. Testimonios, trabajar con Chimpanzini cambió mi perspectiva sobre la inteligencia animal. Su capacidad para resolver problemas complejos supera a muchos de mis colegas humanos, dice Fernando Montes. Fernando Montes estaba un poco enojado ese día con sus colegas y le dijo: sí, vení que yo tengo algo que decir. Chimpanzini es más inteligente que todos mis compañeros juntos, sobre todo Pedro, que se comió toda la factura y no me dejó ni una. Vamos a buscarle igual, porque seguramente no sabe ni qué carajo es. Vamos a buscar Chimpanzini Bananini. Que nadie vea que tengo tralalero tralalá entre mis imágenes. Mirá este Chimpanzini Bananini, boludo. Chimpanzini Bananini después del Paco. Agrega estas imágenes. Ahí empieza a elaborar de nuevo, está modificando galería.jsx. Mientras tanto les recuerdo, Dagger es el código, va a aparecer en la descripción y toda la bola. Vayan al link, háganme la gamba, loco, que mis gatos tienen que comer. Tienen un 10% de descuento en el primer mes de suscripción con Hostinger Horizons. Y el pack que les recomiendo yo es el Starter Pack, que es el que sale $20 por mes más o menos, $19.99. Bueno, perdón. Vamos a ver qué hizo el bicho. Bueno, y acá vemos en la galería que agregó las fotos que le pedimos, comunicándose mediante lenguaje de señas. Me distraje, así que ahora lo que vamos a hacer es exportar el código, porque si bien los muchachos estos te permiten ir totalmente no code, no tienen problema con que vos agarres el código y hagas tus modificaciones o qué sé yo. npm run dev. Ahí va, me lo abre en localhost. Perfecto. Bueno, antes de que mi cerebro tiktokero hiciera un golpe de estado y nos distrayera hablando de Chimpanzini Bananini, íbamos a explicar los conceptos de componentes, conectores y datos utilizando este código. Esto está hecho con React, lo cual es bastante bueno y bastante útil para nosotros porque en React la abstracción de componentes es explícita. Esto no significa que en otros frameworks no tengas componentes porque es un concepto abstracto de ingeniería de software. La diferencia es que React utiliza la noción de componente como parte de su lingo específico. Vamos a ir al componente de logros y dentro del componente de logros, de hecho, nos vamos a concentrar en logro car. Logro car se puede entender como un componente, es una pieza de código cohesiva, si es un fragmento de código ejecutable que hace algo. En este caso nos provee un HTML que se va a renderizar en pantalla. Específicamente se trata de estas tarjetitas. Cada una de estas tarjetitas que ves acá viene de una de estas logro cars, de una instanciación de este componente en particular. Este componente tiene que hablar con otros componentes de alguna forma. Entonces vamos a ir dibujando, ignora totalmente el POW visco que estaba ahí, y vamos a dibujar un componente logro card. Está siendo renderizado por la sección de logros.
Ahora, logros es un componente que tiene otros componentes adentro y a cada uno de esos componentes les tiene que comunicar información de alguna forma. El mecanismo según el cual les pasa data, en el caso de React es mediante propiedades, eso sería un conector de la arquitectura, ¿sí? Entonces vos ves que el componente logros tiene un conector, ¿sí?, que lo vincula a cada uno de estos componentes logro card. Y por último, la información que logros mete dentro de cada una de estas tarjetas, ¿sí?, lo que pasa a través de este conector serían datos de la arquitectura. En este caso es un array hardcodeado de objetos JS que define el icono, el título, la descripción y demás. Lo último y lo más importante de todo a tener en cuenta es que acá, por ejemplo, tenemos un pito. Como te dije antes, este concepto de sistema lo podés aplicar a cualquier nivel de abstracción. Recién lo hicimos prácticamente a lo más bajo que generalmente vas a llegar, que es hablando directamente del código. Pero se me cae la luz en la cabeza. Qué cagada. Todo depende últimamente de la resolución con la que vos necesites hablar de tu proyecto. No vas a querer el mismo nivel de detalle si estás defendiendo tu código en una PR que si estás tratando de confundir al PM lo suficiente para que crea que hiciste algo en las 2 semanas que venís pateando ese ticket que podrías resolver en 5 minutos. Y campeón, ¿cómo venimos? Cuando vos describís un sistema, independientemente del nivel de abstracción que utilices, siempre vas a estar haciendo un análisis de los elementos de ese sistema en un punto determinado del tiempo, porque los sistemas cambian. Y cuando fijas tu análisis en un momento particular y a un nivel de abstracción específico, eso se llama una arquitectura del sistema, lo que Fielding llama una abstracción del tiempo de ejecución. Esto es importante porque, por ejemplo, cuando vos vas a una web, generalmente ni bien entras se descargan un montón de archivitos.js. Si vos sacás la foto de tu arquitectura específicamente cuando la web todavía está cargando, esos archivitos.js serían simplemente datos atravesando un conector. Pero si esperás que se terminen de descargar y empiecen a tirar errores en la consola, ahí se convierten en componentes, código ejecutable que está haciendo algo. Bueno, hasta acá tenemos entonces que un sistema es un conjunto de elementos de cualquier tipo. Nosotros generalmente hablamos de sistema de software. Un sistema de software generalmente se compone por componentes, datos y conectores, y cuando fijamos el tiempo y el nivel de abstracción y sacamos una foto del sistema, eso se llama una arquitectura del sistema. Una arquitectura así definida siempre tiene ciertas propiedades, ciertas cualidades que son como las fortalezas y debilidades que la caracterizan. Hay un montonazo de propiedades y lo más probable es que ya conozcas unas cuantas porque cada vez que se populariza un estilo de arquitectura o un framework empiezan a tratar de hypearlo utilizando las propiedades que maximiza. Por ejemplo, si tu arquitectura es microservicios, vas a tener buena escalabilidad, buena resiliencia y desacoplamiento de los componentes. Y si a esa misma arquitectura la escribís en Java y la mantienen 4 desarrolladores, podríamos considerarla la arquitectura Momo, porque tiene 3 propiedades y 4 cafeteras. Me pregunto si ese chiste seguirá siendo relevante para cuando salga este video. Pero lo que rara vez te cuentan cuando intentan venderte un estilo de arquitectura, framework o lo que sea, es que cada vez que vos maximizas una propiedad, estás cediendo y pagando con otras. Por ejemplo, si tu back y tu front viven en máquinas distintas y se comunican por la red, capaz que estás ganando flexibilidad y escalabilidad, pero también perdés eficiencia y fiabilidad porque el cable mediante el que se comunican los componentes es bastante más lento y bastante más frágil que el metal. Es más o menos como cuando le asignás puntos de habilidad a tu PJ en el Project Zomboid. Te conviene más o menos saber qué hace cada una de esas propiedades de mierda porque así podés maximizar tus objetivos. En mi caso el objetivo sería no tener que juntar madera nunca más en mi puta vida. ¡Qué juego lento, insoportable! ¡Ah! Miro la cámara porque ya casi acabamos, escúchame. Imagínate que querés diseñar una arquitectura con ciertas propiedades, pero no te importa realmente qué tecnologías tenga. Vos solamente querés que, sea cual sea la naturaleza de los elementos de ese sistema, siempre tenga ciertas propiedades que considerás valiosas. Por ejemplo, capaz que querés asegurarte de que, sea cual sea la tecnología que uses, tu arquitectura tenga alta escalabilidad porque estás seguro de que la vas a romper con tu idea que es como Uber pero para travestis y con inteligencia artificial. Si sabés positivamente que querés maximizar esa propiedad, podés diseñar una serie de reglas que te garanticen que siempre se mantenga la escalabilidad. Eso, definir una serie de reglas que apliquen a los elementos de un sistema de software y te garanticen ciertas propiedades, se llama crear un estilo de arquitectura. Por ejemplo, podés decir que tu estilo de arquitectura sea cliente-servidor y que los componentes cliente no estén acoplados a ninguna instancia particular del server. O sea que si la app cliente inicia una interacción, por ejemplo inicia sesión hablando con un servidor, debería ser posible que pase a hablar con otro servidor sin que tenga que iniciar sesión de vuelta y arrancar de cero. Al definir esta regla, estás garantizándote cierta escalabilidad porque los servicios van a poder replicarse, vas a poder escalar horizontalmente. Pero claro, esto tiene la contrapartida de que vas a necesitar más complejidad. Por ejemplo, vas a necesitar probablemente
probablemente alguna clase de cache distribuido como Redis para mantener una fuente de verdad para el estado del usuario. Pero el punto es que siempre en arquitectura de software lo que ganas por un lado lo perdés por otro. Y ahora finalmente te puedo repetir lo que vas a encontrar cuando googlees qué es REST. Se trata de un estilo de arquitectura creado por Roy T. Fielding para guiar el crecimiento de la web. Pero la diferencia es que ahora que tenés los conceptos necesarios, esa definición debería tener sentido. Y ahora puede que estés pensando, che Dagger, todo muy lindo esto, ¿no? Pero vos no me ibas a explicar por qué carajo mi JSON sobre HTTP no es RESTful. A lo cual yo te contesto, sí, pero...